Reciban un cordial saludo. Esta es la actividad Fundamentación Conceptual, presentada por los estudiantes Diana Marcela Cortés, Juana Valentina Becerra, quien habla, Wilmer Esteban Rojas y Olga Janet Ospina. Pertenecemos al grupo 250 y estamos con la tutora Rosabel Soto. Esta es una infografía referente a la cronología histórica de la psicología política y vamos a abordar las siguientes preguntas. ¿Qué entiende por psicología política? Comprendemos que la psicología política juega un rol bastante importante desde la perspectiva de vida política como tal, en el cual se observa y estudia el comportamiento de los sujetos. Como también está centrada en investigar e intervenir sobre temas como tales como marketing político, expresiones o naciones sobre la democracia y objetos de estudio del poder. Bueno, la psicología política también pues surge como una rama de la psicología a partir del paradigma crítico social, que también pues estudia el pensamiento humano, la decisión que un individuo puede tomar sobre sí mismo, sobre los demás, pues esto puede afectar directamente, siempre pensando en el bienestar psicosocial. Sí, y pues de pronto también tener en cuenta que observa también cuáles son los factores que influyen en él, ¿sí? Todo el factor que lo rodea, cómo influye el comportamiento político que tiene la persona. Bueno, entonces, teniendo en cuenta toda esta información, ¿cuál sería el objeto de estudio de la psicología política? Este se encuentra basado en lo que es la subjetividad y en la decisión con lo relacionado en los temas políticos. Bueno, ¿cuáles serían entonces los temas de análisis principales y las líneas de investigación de la psicología política? Abarca desde 3 niveles, que son la perspectiva psicosocial dentro de un contexto cognitivo y conductual. Tenemos la perspectiva psicoanalítica y también dentro de la perspectiva discursiva dentro de un contexto pragmático, perdón, y teórico. Bueno, ya pues teniendo en cuenta también de qué manera la psicología política puede contribuir hacia el fortalecimiento de procesos comunitarios. Bueno, este puede contribuir de manera muy positiva, ya que la comunidad se siente seguro de sí mismo. Es un respaldo y una guía para que la comunidad pueda llevar a cabo una participación. Por medio de la psicología política se puede contribuir a partir de la reflexión en la búsqueda de soluciones a problemáticas en una comunidad específica. Esto pensándolo desde su propio contexto. A partir de la comprensión de una comunidad, de cómo piensa, de cómo se expresa, se puede buscar políticas o legislaciones que contribuyan a mejorar su propia realidad. También puede contribuir al empoderamiento de las perspectivas de transformación social y como también influir en el poder político, ¿sí? También en la forma del gobierno, determinado partido político, sí, entre otras. Y como tal también, digamos que la comunidad se sienta respaldada. Yo creo que es algo que siempre se debe tener en cuenta, que es el respaldo que se le debe dar a las comunidades, ¿sí? Porque pues se van a abordar comunidades las cuales pueden estar de manera pues vulnerable frente a muchos procesos, situaciones, y igualmente si un ejemplo lo traemos en estos momentos a Colombia, sabemos que en Colombia hay bastantes comunidades las cuales pues son vulnerables y no es algo que esté de hace poco, sino que se está viviendo durante muchísimos años y que es importante visibilizar a las comunidades que de cierta manera encuentren un apoyo, ¿sí? Yo creo que, digamos, mi compañera Diana, que está en España en estos momentos, puede quizás notar como esa diferencia en las culturas, en cómo se ven las comunidades. Y yo creo que eso es algo muy enriquecedor como pues estudiante de psicología y abordándolo en estos momentos en esta materia,
todo lo que se puede lograr mediante pues, la psicología política y cómo se mueve en los diferentes contextos, porque pues no se puede abordar de la misma manera quizás en un contexto o en las ciudades, en el sentido del ser, del individuo, más que todo. Entonces, también podríamos ver, digamos, cómo la psicología política puede ser un instrumento para aportar en la construcción del tejido social en Colombia. Lo abarca trabajándolo con la comunidad y con los individuos que han sido víctimas del conflicto armado, por ejemplo, en Colombia, ¿sí? Ya que esta construcción social se basa en enfrentar y reparar los daños colaterales dejados por la violencia. En los casos, el psicólogo político es un respaldo para que este individuo pueda enfrentarse de manera segura ante el Estado. También implementando prácticas y nuevas formas de ver el mundo, ¿sí? Para poder adquirir nuevos sentidos y sensibilidades frente al saber y el ser del poder. Bueno, precisamente la psicología política busca también lo que mencionabas ahorita de la diferencia entre España y Colombia. La psicología política busca como descentralizar esa idea tradicional de la psicología y pensar solo en un individuo, sino que ya busca es pensar en un contexto. No es lo mismo Colombia que España. Colombia es un país muy diverso, tiene etnias, tiene población indígena, tiene zonas de conflicto armado. Entonces, a partir de la psicología política, se construye un tejido social donde el psicólogo político se convierte como en un mediador que busca hacerle conocer al Estado la condición de cierta comunidad o cierta población para que asimismo se tomen determinaciones, leyes y se pueda dar como esa búsqueda del bienestar. Ahorita en el proceso que estamos de como la búsqueda de la paz, las reconciliaciones con todos los grupos armados del momento, es muy importante esto de la psicología política porque es como ese puente, esos acuerdos se dan gracias a eso, a buscar esas soluciones por medio de esta disciplina. No, y espérame, yo hago un pequeño paréntesis. Digamos acá en Colombia, perdón, acá en España lo que uno está viendo, ahorita hay entre el mismo Estado, o sea, entre los partidos políticos están dando un choque entre sí, todos contra el presidente de acá que se llama Pedro Sánchez, entonces que si estamos de acuerdo que si él hizo esto, que si no hizo, aquí la parte del psicólogo o como que el cuidado de la parte mental es supremamente importante. Aquí en cuanto a esa parte de salud, la verdad es que respaldan mucho al ciudadano que ha sido atacado, sea por violencia de género, sea por algo que suceda dentro del Parlamento. O sea, es una cosa que, digamos, se podría resaltar que es más protector que lo que pasa en Colombia. Sí, yo creo que es algo que uno, pues lo que decía ahorita Diana, lo puede percibir ahora, de que muchas veces lo que les decía, o sea, hay comunidades que son vulnerables y el Estado las olvida por completo, ¿sí? Porque Ujú. quizás no tienen voz, voto, porque lo que decía Esteban, estamos en un proceso de paz porque aún sigue este proceso, porque aún existen grupos al margen de la ley las cuales siguen haciendo daño y que quizás muchas veces nosotros pues desde la comodidad en la cual estamos no lo vemos, pero hay pueblos los cuales siguen siendo violentados. Entonces, como que el Estado no pone como la atención sobre esto porque son pueblos ya que realmente dicen no hay policías, no hay una ley, no hay un orden, están regidos, es por ejemplo el ELN, las FARC, y son cosas que no se pueden negar. Y es ahí cuando uno se da cuenta que realmente se debe de velar porque pues esta población no quede en el olvido, de que se tiene que ver que digamos ahorita incluso estamos viendo cómo hasta las mismas personas de otros países vienen acá y pues estamos en un proceso difícil con los mismos colombianos en el sentido de que están siendo pues sacados de sus sitios, de sus viviendas y también recibiendo a más, hace que de cierta manera toda esta población vaya pues cayendo, por decirlo así. Entonces yo creería que sí es importante la psicología política en la construcción social, en cómo pues se debe abordar el proceso, en lo que decía Olga ahorita, en el contribuir
a que tengan una nueva perspectiva, porque yo creo que pasar por un proceso de desplazado de su vivienda, de que irse solamente con una maleta, y incluso de perder a toda su familia, irse a un sitio donde uno nunca ha conocido, es bastante complejo. Entonces creería que sí es bastante la ayuda que se tiene referente a la psicología política, y lo que decía pues Esteban, no es tanto como la vamos a afrontar de una manera en Colombia y otra en España y otra quizás en otro sitio del mundo, sino de que se afronte de la misma manera, pues siempre y cuando sea ayudando al individuo. No sé si alguno de mis compañeros quisiera aportar algo más. Bueno, básicamente mencionar que la psicología en sí tiene parte de política porque somos seres que de cierta forma siempre estamos pensando en lo que es correcto y lo que no es correcto. Entonces, precisamente esto hace la psicología política, esta reflexión que acaba de aportar la compañera Juana. Básicamente es eso, psicología política, buscar causas, buscar soluciones, buscar formas, y creo que ese es el verdadero cambio que se puede dar desde la reflexión crítica. Gracias. Bueno, compañeros, estas pues serían algunas referencias bibliográficas, y pues agradecerles por el debate que tuvimos. Espero que se encuentren muy bien. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a todos y a todas.